Estimados estudiantes del Colegio Bertolt Brecht, quien les habla es el profesor Damián Maslucán Sopla de la sede San Juan del Lurigancho. Reciban un cordial saludo cada uno de ustedes, al igual que sus familiares, tanto en la sede San Juan, Colonial como Caraballo. Continuando con el desarrollo de lo programado en el área de matemática para esta semana, tenemos el tema de posiciones relativas entre dos rectas. Para ello, hemos programado dos competencias. La primera, resuelve problemas de forma, movimiento y localización, cuyas metas de aprendizaje dicen así: expresa con dibujos, con material concreto y con lenguaje geométrico su comprensión sobre las posiciones relativas entre dos rectas, identificándolas en cuadriláteros, triángulos, prismas y cilindros, planteando afirmaciones basadas en conocimientos matemáticos. 2. Establece relaciones entre dos rectas según la posición en la que ésta se relaciona y las describe mediante argumento matemático basado en definiciones. La segunda competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, cuya meta dice así: resuelve problemas mediante ecuaciones aplicado a diversos contextos y conjuntos numéricos. El lema que nos acompaña en el bimestre, recuerden, el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. Como es de tu conocimiento, siempre partimos nuestro marco teórico de una situación matemática. En este caso, hace referencia a la tarea de matemática que dice así: el profesor de Tina le dio un croquis. A ver, vamos a activar nuestro puntero aquí. El profesor de Tina le dio un croquis como el que se muestra y le dejó, dice, como tarea que a partir del croquis entregado compruebe la validez de las siguientes afirmaciones, estableciendo relaciones entre las dos rectas según la posición en la que éstas se relacionan y describe usando argumento matemático. Aquí tenemos las afirmaciones, nos dice: la avenida Miguel Vaquero y la avenida Sánchez Pinillo son dos avenidas secantes. B, la avenida Ascope y la calle Gould se encuentran en posición perpendicular. Las calles Cañete y Peñalosa son paralelas. La calle Angares y la avenida Alfonso Ugarte son perpendiculares. La calle Malambito y Chancay son paralelas. Finalmente, dos rectas secantes generan cuatro ángulos de igual medida. Bien, entonces para desarrollar, como sabes, primero con tus propias palabras describimos de qué trata o comprendemos de qué trata el problema. En este caso, de manera puntual, trata de la tarea que le dejó el profesor a Tina, basado en un croquis de una parte de la ciudad de Lima, ¿cierto? Ahora, ¿qué datos disponemos o cuáles son los datos? De manera también puntual diremos primero, es el croquis que sirve de base para justificar si esas afirmaciones son verdaderas o falsas, ¿cierto? Asimismo también los enunciados que debemos de justificar su veracidad son. Ahí tenemos nuevamente, ya hemos dado lectura y la volveremos a dar nuevamente cuando resolvamos de uno en uno, pero lo concreto es determinar si es que esas avenidas o calles son paralelas, perpendiculares o secantes. ¿Qué estrategias vamos a utilizar o qué procedimientos vamos a realizar para plantear si son verdaderas o falsas dichas afirmaciones? En primer lugar, pues, haremos uso de trazos, ¿no?, de rectas sobre el croquis según las indicaciones de cada enunciado. Y segundo, y muy importante, para fundamentar matemáticamente nuestras respuestas debemos de conocer algunos conceptos correspondientes a este tema. En ese sentido, dentro del proceso de operacionalización, comencemos viendo cuándo dos rectas son paralelas. Y tenemos una pregunta que dice así: ¿qué relaciones matemáticas se establecen entre dos filas horizontales que decoran estos muros? Veamos entonces, ahí tenemos dos muros que son parte de nuestro patrimonio cultural incluso, y me hablan de dos líneas horizontales, significa que vamos a trazarlos, pues, y ahí tenemos, ¿no?, dos líneas horizontales, como pueden ver, algunas características. Uno, que no hay punto en común, no hay punto de intersección. Dos, podemos asumir que la distancia entre ellas también son iguales, tal como lo vamos a ver en la otra imagen. Por ejemplo, trazamos estas dos líneas rojas que son parte también de una recta. Esas líneas están contenidas en rectas y por eso es que lo hemos puesto L1, L2, que es la identificación ya como si fueran las rectas en sí.
Entonces también no hay punto en común, no hay punto de intersección. Además, D1 y D2 me están representando a la distancia. Significa que aunque estas líneas se sigan proyectando, las distancias siempre van a ser las mismas. De allí que vamos a plantear lo siguiente. Primero, se observa que las filas horizontales están contenidas en rectas paralelas, como podemos observar. Asimismo, diremos que la distancia entre las rectas como son iguales, ¿verdad? Asimismo, ya podemos concluir con lo siguiente. Dos rectas son paralelas si estas no tienen ningún punto en común. Además, la distancia entre ellas como son siempre iguales. ¿De qué manera vamos a simbolizar cuando dos rectas son paralelas? Muy sencillo, mira, si es que dos rectas son paralelas, como en este caso L1, L2, si L1 es paralela a L2, entonces lo vamos a simbolizar de esta forma, ¿sí? ¿Cómo se lee? La recta L1 es paralela a la recta L2. Bien. Asimismo, pasemos a ver cuándo dos rectas son secantes. Continuamos con la segunda imagen y dice aquí un texto. Entre las líneas de las ventanas de la pared de piedra, ¿qué relaciones matemáticas podría establecerse entre sí? Hace un momento ya habíamos trazado líneas rojas, ¿te acuerdas? Sí, esas líneas rojas que ya lo habíamos visto. Pero a eso lo estamos sumando también líneas azules que cortan a las líneas rojas. Entonces, a partir de eso, podemos ir llegando a algunas conclusiones. Primero, entre las líneas de las ventanas podemos determinar rectas paralelas, por ejemplo, L1 y L2 son paralelas, y también rectas secantes, es decir, rectas que se cortan, que se intersecan. Asimismo, planteamos lo siguiente. Dos rectas son secantes si tienen un punto en común. Veamos a qué se refiere. Vamos a activar nuestra plumita, por ejemplo. Dice, dos rectas son secantes si tienen un punto en común o un punto de intersección. Por ejemplo, veamos L2, ¿sí? La recta L2 con la recta L3. Aquí hay un punto en común, ¿cierto? Entonces, puedo decir que L2 es secante con L3, ¿correcto? O podríamos hacer también L1 con L3 o L1 con L4 en realidad. Asimismo, ¿qué nos dice? Con dos rectas secantes se forman cuatro ángulos. Tomando de referencia el punto que acabo de colocar aquí, en el punto común para L2 y L3, si nos damos cuenta, formamos cuatro ángulos que para este caso no nos interesa mucho saber cuál será su medida. Lo cierto es que formamos cuatro ángulos, ¿sí? Si estas rectas generan ángulos de 90 grados, entonces diremos que dichas rectas son perpendiculares. Ahora centra tu atención aquí, por ejemplo, entre L2 y la recta L2 y la recta L4. Dice, si estas rectas forman 90 grados, como está en este caso, diremos que son dos rectas perpendiculares, o puedo decir lo contrario también, dos rectas perpendiculares forman ángulos de 90 grados, o también puedo decir lo que está en el texto. Si estas rectas generan ángulos de 90 grados, entonces diremos que dichas rectas, ¿cómo son? Son perpendiculares, ¿correcto? Ahora, también tenemos que ver cómo lo vamos a simbolizar. Si la recta L1 es secante con la recta L2, obviamente también va a tener una forma de representar, ¿sí? O en este caso, L1 es secante con la recta L3, por ejemplo, como ponemos este punto. Entonces, ¿cómo represento? Vamos a hacer uso de esta X, ¿sí? Para decir que son secantes de manera general. Sin embargo, cuando son perpendiculares, sí hay una simbolización que sí es mucho más reconocida. Cuando veas este símbolo, recuerda, te están diciendo que las dos rectas, ¿cómo son?
perpendiculares. Por eso decimos aquí, por ejemplo, si L2 es perpendicular a L4, como me está observando, dando la imagen, genera 90 grados, ángulo de 90 grados. Entonces, si eso ocurre, la simbolización lo haremos de esta forma, ¿no? ¿Y cómo lo leemos? Que la recta L2 es perpendicular a la recta L4. Muy bien. Ahora sí, vamos a responder nuestra pregunta. Recuerda, debemos de plantear si son verdaderas o falsas dichas afirmaciones. La primera, la avenida Miguel Vaquero y la avenida Sánchez Pinillo son avenidas secantes. En primer lugar, obviamente tenemos que identificar, ¿no? Mira, avenida Vaquero, ¿no? Ahí está, voy a activar el puntero, ¿sí? Mira, la avenida Vaquero y la avenida Sánchez Pinillo. Me dice que son avenidas secantes, es decir, recuerda, si son secantes, se cruzan, hay un punto en común, ¿cierto? ¿Será verdadero? ¿Será falso? Dice que son secantes, efectivamente son avenidas secantes. ¿Por qué? Porque hay un punto de intersección. Y ese punto de intersección te genera 4 ángulos, como hemos visto. Uno de ellos podría ser 50, no haciendo una estimación. Los otros, si él es 50, por acá también será 50. No nos interesa en realidad mucho la medida de los ángulos. Lo que nos interesa saber es que si son secantes, te va a generar 4 ángulos. Entonces, esta afirmación, chicos, ¿es verdadera o es falsa? Definitivamente esa es una afirmación verdadera, ¿no? La avenida Miguel Vaquero con la avenida Sánchez Pinillo son avenidas secantes. Ahí me piden que dibuje, estamos ahí, y asimismo también su simbolización. Recuerda, L1 paralelo a L2. Lo hemos llamado recta L1 y recta L2. Veamos la segunda. En este caso terminamos planteando que la afirmación, ¿cómo es? Verdadera. Ahí está. La segunda afirmación. La avenida Ascope y la calle Gould se encuentran en posición perpendicular. Veamos. Avenida Ascope. ¿Dónde está la avenida Ascope? Observen aquí Ascope y la calle Gould. Aquí, en esta parte. Dice que son perpendiculares. En este caso, obviamente, no tenemos de repente no estamos aplicando la medida exactamente, pero estamos asumiendo una esquina que está en escuadra, ¿cierto? Viene así en esta posición. Por lo tanto, estamos asumiendo que genera ángulo de 90 grados. Y si genera un ángulo de 90 grados, ¿de qué manera lo podemos decir que son perpendiculares, ¿sí o no? Recuerda, si es ángulo de 90 grados, lo podemos representar así, pero más generalmente es lo que se utiliza también el cuadrito, ¿no? Pero como me están dando la medida, también es válido esa representación. Entonces, aquí estamos afirmando que estas dos calles nos genera rectas perpendiculares o están en posición perpendicular. Y si están en posición perpendicular, recuerda, la simbolización será de esta manera, ¿no? Recta L1 perpendicular a la recta L2. Y si son perpendiculares, cada uno de sus ángulos, ¿cómo son? Iguales. ¿De cuánto a? De 90 grados, ¿correcto? 90 grados. Y tenemos la afirmación, ¿cómo es? Verdadera. Vamos a la tercera afirmación. Las calles Cañete y Peñalosa son paralelas. A ver, ¿dónde está Cañete? Mira por acá. Cañete y Peñalosa también está acá. ¿Cómo son? Son paralelas, ¿verdad? Entonces vamos a trazar nuestra gráfica. Ahí está. Son paralelas, ¿correcto? L1, recta L1 y recta L2. La afirmación de por sí, puedes darte cuenta que es verdadera, ¿cierto? Ahí está el dibujo. Su representación, recuerda, si son paralelas, lo representamos de esta manera. Y de hecho, la afirmación es verdadera. Continuamos. Ahora la letra D. La calle Angares y la avenida Alfonso Ugarte dice que son perpendiculares. Vamos, calle
Angaraes, aquí. Mira, aquí estamos. Y Alfonso Ugarte. Mira, Angaraes por acá y Alfonso Ugarte. ¿Serán perpendiculares? Veamos, trazamos las rectas de apoyo. Angaraes y Alfonso Ugarte. ¿Serán perpendiculares? Definitivamente que no, ¿verdad? ¿Son secantes? Sí, pero no son perpendiculares porque no me genera ángulo de 90 grados. Recuerda, para que sea perpendicular tendría que generarme ángulo de 90 grados y en este caso no es así. Entonces, diremos que esa afirmación es falsa. Y ya dibujando podemos ver de esa forma y la simbolización. En ese caso son secantes, no son perpendiculares, ¿verdad? Por lo tanto, esa afirmación es falsa. La última afirmación dice la calle, perdón, es la penúltima. La calle Malambito y Chancay son paralelas. Veamos, Malambito, aquí miren, Malambito y Chancay, está por acá. Dice que son paralelas. ¿Será verdadero o será falso? Claro, entonces son paralelas, ¿cierto? Mira, son paralelas. Por lo tanto, esa afirmación será verdadera. Listo. Y si son paralelas, recuerda su simbolización es de esta forma. Y tenemos una última afirmación que me dice, dos rectas secantes generan 4 ángulos de igual medida. ¿Eso es verdadero o es falso? Fíjate solamente en esta imagen de color rojo, en el gráfico de color rojo, recta L1 y recta L2. ¿Son secantes? Sí son secantes. ¿Tendrán la misma medida todos sus ángulos generados? No. Por lo tanto, esta afirmación es falsa. ¿Cuándo vamos a decir que dos rectas generan 4 ángulos iguales, de igual medida? Cuando son perpendiculares, recuerda. Si son perpendiculares, te va a generar ángulos de 90 grados. En ese caso, sí. Pero para este caso, dos rectas secantes generan 4 ángulos de igual medida. Eso no siempre, ¿no? Por lo tanto, asumimos que es falso. Bien, entonces, para ir cerrando ya esta parte, recuerda, decimos que dos rectas son paralelas cuando no tienen ningún punto en común, no hay punto de intersección, por lo tanto la distancia entre ellos, hemos dicho que son iguales, ¿no? Son iguales, mantienen su distancia aunque se siga prolongando. Dos rectas son secantes cuando tiene un punto en común, ¿sí? Ese punto en común te genera 4 ángulos. Puede ser de igual medida o de distintas medidas. Cuando dos rectas secantes al intersecarse generan 90 grados, entonces decimos que estamos ante dos rectas perpendiculares. O puedo decir también que dos rectas son perpendiculares cuando éstas te generan ángulos de 90 grados. ¿Las rectas perpendiculares son secantes? Claro que sí, son parte de la clasificación dentro de las rectas secantes, pero puedo decir lo contrario, que todas dos rectas secantes son perpendiculares, no necesariamente. Con toda seguridad puedo decir que dos rectas perpendiculares son secantes, eso sí, pero no necesariamente lo contrario. Muy bien, chicos, con esto ya estamos cerrando el presente vídeo y nos estaremos encontrando en el siguiente. Bien, agradeciendo también desde luego por su atención prestada.